Muy buenos días. Bienvenidos al podcast mañanero de Radio Misionera HN. Hoy comienza un nuevo día lleno de oportunidades y bendiciones de parte de Dios. Nuestra misión es clara: alcanzar a los pueblos no alcanzados y llevar esperanza a cada corazón. Acompáñanos cada mañana con nuestro podcast mañanero, noticias que inspiran, mensajes que edifican y predicaciones cristianas que te llenarán de fe y fortaleza. Arranca tu día con alegría, fe y poder en Cristo Jesús. Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Que este día comience con la certeza de que la fidelidad de Dios es constante y que cada mañana trae consigo nuevas oportunidades, esperanza y gracia. Así que iniciamos el podcast de esta mañana en Radio Misionera HN. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que vive en esa extraña frontera entre el folclore, la teología y para algunos experiencias personales realmente aterradoras. Sí. Hablaremos de íncubos y súcubos, y para guiarnos tenemos como fuente principal el libro Íncubos y súcubos, demonios nocturnos de Peter MacArthur. La gran pregunta que el libro intenta responder es: ¿son estos encuentros un fenómeno psicológico, producto, de la parálisis del sueño, o se trata de una guerra espiritual tangible y real? Y el autor apuesta todo a lo segundo, Totalmente. Y hoy vamos a desglosar cómo construye su caso pieza por pieza. Exacto. Y creo que es clave empezar diciendo que el libro no se anda con rodeos. O sea, desde la primera página, el autor afirma que esto es real. Se va al grano. Sostiene que muchísima gente sufre en silencio por vergüenza, por miedo a que los tachen de locos, y menciona algo interesante. ¿Qué cosa? Que incluso muchos líderes religiosos modernos prefieren no tocar el tema, lo que deja a las víctimas aún más aisladas. O sea que el secretismo es parte del problema. El libro subraya las consecuencias de ese silencio, ¿no? Claro. Describe cómo las víctimas quedan atrapadas por el miedo, la vergüenza, y cómo eso destroza sus relaciones, sobre todo el matrimonio. Totalmente. Pinta un cuadro muy claro. La víctima, que a menudo en sus ejemplos es una mujer, no se atreve a contarle a su esposo lo que le pasa de noche. Ajá. Su intimidad se ve afectada, se vuelve distante, y el marido, sin entender qué ocurre, empieza a pensar que ya no lo quiere, que hay otra persona. Se crea un círculo vicioso. Un ciclo de desconfianza y dolor que, según el autor, es precisamente lo que estas entidades buscan. El secreto es su campo de juego. Entendido. Y para entender bien de qué estamos hablando, tenemos que empezar por lo básico. Cuando el libro habla de un íncubo o un súcubo, ¿a qué se refiere exactamente? A ver, en simple. El íncubo es, según el libro, un demonio masculino que ataca sexualmente a las mujeres. Ok. Y el súcubo es su contraparte, un demonio femenino que tiene como objetivo a los hombres. Son, digamos, depredadores espirituales con un enfoque sexual. Entiendo la dinámica hombre-mujer, que es la clásica, pero el libro aborda si estas entidades operan fuera de esa heteronormatividad, o sea, ¿menciona ataques del mismo sexo? Sí, y ese es un punto que el autor destaca. Menciona explícitamente lo que él llama actividad homosexual demoníaca. Ah, mira. Donde un íncubo podría atacar a un hombre o un súcubo a una mujer. No lo limita para nada a una dinámica heterosexual, lo cual amplía bastante el espectro de estos supuestos ataques. Eso es inesperado, la verdad. Y en cuanto a su apariencia, ¿cómo los describe? Porque en la cultura popular tenemos 1000 imágenes distintas. El libro da descripciones muy gráficas y, la verdad, perturbadoras. Sostiene que a menudo se presentan en una forma híbrida, mitad humana y... mitad animal. Mitad animal, exacto. Por ejemplo, describe al íncubo como un ser con forma de hombre, pero con el órgano sexual de un animal salvaje de gran tamaño, lo que hace al asalto, en sus palabras, indescriptiblemente grotesco. ¡Qué horror! ¿Y el súcubo? El súcubo, en cambio, suele usar la seducción como arma. Puede aparecer como una mujer de una belleza sobrenatural, irresistible, para atraer al hombre a su trampa. La estrategia es diferente. Diferente, pero el objetivo final es el mismo: un acto sexual de naturaleza espiritual y corrupta. Lo que me parece fascinante es que el autor no presenta esto como una idea nueva.
De hecho, intenta conectarlo con mitologías de todo el mundo, ¿cierto? Exactamente. Ese es uno de los pilares de su argumento. Demostrar que no es un fenómeno aislado de la teología cristiana. Claro. Por ejemplo, conecta directamente a los íncubos con los sátiros y faunos, de la mitología griega. Estas criaturas mitad hombre, mitad cabra. Ajá. De hecho, llega a identificar al dios Pan como una manifestación directa de Satanás. ¡Qué fuerte! Y para los súcubos hace lo mismo, me imagino. Sí, usa los ejemplos clásicos. Las sirenas griegas, que con sus cantos atraían a los marineros a la muerte, o la figura germánica de Lorelai. Ya. Y pone un énfasis especial en una figura de la tradición hebrea, Lilith, a quien nombra como la reina y madre de todos los súcubos. O sea, para reforzar la idea de que es un fenómeno global. Totalmente. El libro hasta incluye una tabla con nombres equivalentes en decenas de culturas. El jinn en la tradición árabe, el but en la hindú, el dusi de los celtas. La lista es larguísima. O sea que el autor no se queda solo en el folclore, lo ancla directamente en la teología bíblica. Me imagino que ahí es donde la cosa se pone densa. Ahí es donde presenta su tesis más fuerte. Se va directo a Génesis capítulo 6, a un pasaje muy debatido, que habla de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. ¿Ah, sí? Y cómo de esa unión nacieron unos seres llamados Nefilim. El debate de siglos que el libro aborda sin tapujos es: ¿quiénes diablos eran esos hijos de Dios? He oído un par de teorías sobre eso. ¿Cuáles presenta el libro? Expone las dos principales. La primera, que es la más tradicional, o, digamos, segura teológicamente. La aceptada. Eso. Dice que los hijos de Dios eran simplemente los descendientes del linaje justo de Set, uno de los hijos de Adán, y las hijas de los hombres eran del linaje de Caín, el injusto. Una advertencia sobre mezclar linajes entonces. Exacto. Una advertencia sobre la mezcla de los linajes piadosos con los impíos. Pero esa no es la postura del autor, ¿verdad? Para nada. Él la refuta de manera contundente, y aquí es donde se desmarca de interpretaciones más tradicionales. A ver. Él insiste en que la clave está en el lenguaje original, argumentando que el término hebreo Bene a Elohim se usa en otras partes del Antiguo Testamento, como en el libro de Job, para hablar de seres angelicales, no de humanos. O sea, que para él no hay ambigüedad. Para él, esta no es una ambigüedad, es una certeza que cambia todo el panorama del Génesis. Un momento, ¿me estás diciendo que la conclusión del libro es que Génesis 6 está describiendo literalmente la unión sexual entre ángeles caídos, o sea, demonios, y mujeres humanas? Precisamente. Esa es la piedra angular de su argumento. Y a partir de ahí, se mete con los hijos de esa unión, los Nefilim, que popularmente se traduce como gigantes. Sí. El autor dice que esa es una mala traducción que viene de la Septuaginta, la antigua traducción griega de las escrituras hebreas. ¿Y cuál sería la interpretación correcta según él? Sostiene que la palabra griega usada, gigas, no se refería originalmente al tamaño, sino que significaba nacido de la tierra. Nacido de la tierra. Sí, y aquí hace una conexión que es, como mínimo, audaz. Lo vincula directamente con los mitos griegos de los héroes y titanes, como Hércules o Perseo, que casi siempre eran semidioses. Hijos de un dios y un mortal. Exacto. Hijos de un dios, el cielo, y un mortal, la tierra. Esa herencia mixta era lo que les daba sus poderes sobrehumanos. Así, el libro traza una línea directa desde los Nefilim de la Biblia hasta los héroes de la mitología universal. Vaya, esa es una afirmación potente. Conecta toda la mitología pagana con un evento bíblico. Entonces, si aceptamos la premisa del libro, tenemos estas entidades demoníacas atacando a humanos. La pregunta lógica es, ¿por qué? ¿Cómo empiezan estos ataques? El libro habla de unas puertas de entrada. Sí, y dedica una sección entera a esto. Presenta varias causas posibles que a menudo se cruzan. La primera que menciona es el pecado sexual no confesado. Ok. Su argumento se basa en la idea de que el acto sexual crea un vínculo espiritual, no solo físico, citando textos bíblicos como Primera de Corintios. Y recuerdo que da un ejemplo muy específico sobre la prostitución para ilustrarlo. Muy específico. Él teoriza que si un hombre tiene relaciones con una prostituta, que según él a menudo alberga un profundo odio hacia los hombres por traumas pasados, ese hombre puede absorber esa carga psíquica negativa. Absorber poder psíquico. ¿Cómo? ¿Cómo explica eso? ¿Es literal? Lo presenta como algo bastante literal, sí.
una transferencia espiritual que contamina a la persona y la marca como un objetivo. Ya veo. Desde su perspectiva, el pecado no es solo una transgresión moral, sino un acto que tiene consecuencias en el plano espiritual, abriendo estas puertas. Y otra puerta, supongo que más obvia dentro de su lógica, son los vínculos con el ocultismo. Claro, esa es directa. Si alguien participa en brujería, satanismo o incluso en prácticas que él cataloga como de la nueva era, como el sexo astral. ¿Sexo astral? Sí, o el sexo sagrado. Lo describe como poner un cartel de bienvenidos para estas entidades. Llega a afirmar que algunos ocultistas avanzados prefieren a sus amantes demoníacos sobre las parejas humanas. ¿Qué? ¡Qué intenso! Ahora, no todas las causas que menciona son culpa directa de la víctima. Habla también del linaje familiar y hasta del lugar donde uno vive. Exacto, y esto es importante. Sostiene que si tus padres, abuelos o bisabuelos estuvieron metidos en el ocultismo, eso puede crear una especie de derecho legal o una maldición generacional que te hace vulnerable. Aunque tú no hayas hecho nada. Aunque tú no hayas hecho nada. Y lo mismo con los lugares. Si te mudas a una casa donde los inquilinos anteriores practicaban rituales o inmoralidad sexual grave, esa presencia espiritual puede quedarse pegada al lugar. Y aquí es donde cuenta una historia personal, ¿no? Sí, una muy vívida. Narra que una vez fue a la casa de un gerente de una estación de radio, un hombre conocido por su estilo de vida inmoral, para orar por él. Ajá. Dice que apenas puso un pie dentro, sintió una presencia opresiva, abrumadora, que identificó como espíritus sexuales impuros. ¡Wow! Y que solo después de sentirlo, sus acompañantes le confirmaron la clase de fiestas y actividades que se realizaban en esa casa. Fíjate que casi todas estas puertas de entrada que describe giran en torno a temas de control, de secretos, especialmente en lo sexual y familiar. Es un excelente resumen. No se trata solo de actos aislados, sino de jerarquías espirituales rotas o contaminadas. Ese parece ser el verdadero núcleo de su argumento. Se ve clarísimo en las dos últimas causas que menciona. Una es el duelo no resuelto. El duelo. Sí. Plantea que un anhelo desesperado por un cónyuge fallecido puede ser una puerta para un espíritu familiar, un demonio que conoce la historia de la familia y puede imitar perfectamente al ser querido fallecido. Para engañar a la persona en duelo. Exacto, para engañarla y tener encuentros sexuales. ¡Qué cruel! Y la última es increíblemente específica, casi de nicho. La deshonra dentro del matrimonio. Muy específica. El libro argumenta, basándose en un pasaje de la primera carta de Pedro, que si un esposo no trata a su esposa con honor, la desprotege espiritualmente. ¿Cómo que la desprotege? Esa falta de cobertura espiritual por parte del marido la convierte en un blanco fácil para un ataque de un íncubo. Es una idea de responsabilidad espiritual dentro de la pareja. Bien, el panorama que pinta es bastante oscuro. Pero el libro no se queda ahí. Dedica una buena parte a las soluciones, que se supone que puede hacer alguien que cree estar viviendo algo así. El autor divide las soluciones de forma muy clara. Una para cristianos y otra para no cristianos. Ok. Para los creyentes, el primer paso es siempre el mismo. Romper el secreto, hablarlo, Sacarlo a la luz. sacarlo a la luz, contárselo a un cónyuge de confianza, a un pastor. Según el libro, este acto les quita a los demonios gran parte de su poder, que se alimenta de la vergüenza y el aislamiento. El siguiente paso lógico sería la confesión, imagino. Sí, confesión y arrepentimiento. No solo de pecados personales como los sexuales, sino también una renuncia activa a cualquier lazo familiar con el ocultismo. Una limpieza espiritual completa. Exacto. Tanto personal como generacional, para cerrar todas esas puertas que mencionamos. Y aquí es donde vuelve a la idea de la autoridad espiritual en el matrimonio. Es un punto central de su estrategia. Insiste en que si la víctima es una mujer casada, el esposo tiene un rol fundamental. Debe ejercer su autoridad espiritual, orar por su esposa, santificar el lecho conyugal. ¿Y cómo se santifica el lecho? Pues declarando que es un lugar exclusivo para ellos y ordenando a los demonios que se vayan en el nombre de Jesús. De hecho, cuenta una anécdota sobre eso. A ver. De una pareja donde la mujer oraba y se defendía, pero los ataques no paraban del todo, hasta que su esposo, que había sido pasivo, finalmente asumió su rol y los expulsó. Y luego mencionan los actos proféticos, que suena un poco esotérico. Se refiere a acciones físicas que simbolizan una realidad espiritual. No son actos mágicos, insiste el autor, sino declaraciones de fe. ¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, sugiere recorrer los límites de tu propiedad caminando por el perímetro y reclamando ese territorio para Dios. O ungir las puertas y ventanas con aceite. Ah, lo del aceite. Sí, pero no como un amuleto, sino como un símbolo de que esa casa está bajo la protección divina. Y aquí es donde cuenta la otra anécdota, la de la mujer en su oficina. Sí, esa que es casi cinematográfica. Cuenta que había una mujer en su comunidad conocida por ser muy conflictiva y tener un pasado ligado a la adivinación. Un día, él sintió que Dios le indicaba que ungiera con aceite el marco de la puerta de su oficina. Minutos después, apareció esta mujer. No me digas. Él la saludó, abrió la puerta para que pasara, pero ella, al intentar cruzar el umbral, se quedó literalmente congelada. No podía entrar. ¿En serio? Le dijo algo como, mejor hablamos desde aquí afuera, y se fue abruptamente. Para el autor, fue la prueba irrefutable del poder de estos actos de fe. ¡Wow! Esa imagen es potentísima. Bueno, esas son las soluciones para los cristianos. Pero ¿qué pasa con los no creyentes que experimentan esto? Para ellos, la fuente es muy directa y no ofrece soluciones a medias. Sostiene que la única protección real y permanente es la conversión, lo que él llama el nuevo nacimiento a través de la fe en Jesucristo. ¿No hay atajos, según él? Ninguno. Cree firmemente que sin esa protección espiritual fundamental, cualquier liberación que se consiga será, en el mejor de los casos, temporal. ¿Pero hay algo que puedan hacer en el momento como una medida de emergencia? Sí. Le sugiere dos cosas. Primero, en medio de un ataque, invocar el nombre de Jesús, pedir ayuda en voz alta. Segundo, buscar activamente a un cristiano creyente en la Biblia y pedirle que ore por ellos. Y justo después de eso, el libro lanza una advertencia muy seria. Una advertencia durísima. Cita un pasaje del Evangelio de Lucas, donde Jesús habla de un demonio que es expulsado de una persona. El demonio se va, pero luego regresa a ver cómo está su antigua casa. Y si la encuentra vacía... Si encuentra la vida de esa persona vacía, barrida y ordenada, es decir, limpia del demonio pero no llena de la presencia de Dios, va y busca a otros 7 demonios peores que él y se mudan todos juntos. Y el estado final de esa persona es mucho peor que el principio. Exacto. La implicación es escalofriante. Sin una conversión completa que llene ese espacio vacío, una liberación a medias puede ser contraproducente y hasta peligrosa. Esa es exactamente la tesis del autor. Liberarse del problema no es suficiente. Hay que llenarse de la solución, que para él es inequívocamente la fe cristiana. Hemos recorrido un territorio complejo, desde definiciones de demonios nocturnos y sus supuestos orígenes en la Biblia, hasta las causas y las soluciones pastorales que propone el libro de Peter MacArthur. Queda claro que para el autor, esto no son cuentos de hadas ni parálisis del sueño, sino una realidad espiritual con consecuencias devastadoras y soluciones muy concretas. Lo que realmente destaca es cómo la fuente teje una narrativa que une mitos antiguos, textos sagrados y testimonios contemporáneos en un único sistema de creencias. Sí. Crea un marco explicativo coherente donde todo, desde un sátiro de la mitología griega hasta un conflicto matrimonial moderno, puede entenderse dentro de su visión de la guerra espiritual. Y eso nos deja con una última reflexión. Y es esta. Independientemente de las creencias personales sobre lo sobrenatural, ¿qué nos dice sobre la experiencia humana el hecho de que estas historias de asaltos nocturnos y violación espiritual hayan persistido en tantas culturas diferentes a lo largo de miles de años? ¿Qué miedo o vulnerabilidad fundamental del ser humano reflejan estos relatos que los hacen tan perdurables? Y así llegamos al final de esta edición de tu podcast mañanero. Una bendición más que hemos compartido contigo desde el corazón de Radio Misionera HN. Gracias por dejarnos acompañarte en esta mañana. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer en la fe, vivir con propósito y confiar en que Dios está en control. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte que en Radio Misionera HN seguimos transmitiendo esperanza las 24 horas del día. Sintonízanos, comparte y sé parte de esta misión de amor. Nos reencontramos en la próxima edición de tu podcast mañanero, aquí por Radio Misionera HN, la voz que edifica tu vida. Gracias por acompañarnos en tu podcast mañanero, aquí en Radio Misionera HN. Recuerda esta promesa: el gozo del Señor es mi fortaleza.
Nehemías 8:10. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y te acompañe en todo momento. Gracias por tu mensaje. Estamos aquí para servirte y compartir el amor de Dios.